Una vez comprendida la anatomía del sistema respiratorio, es decir, las vías respiratorias, los pulmones y la caja torácica, vamos a centrarnos en su funcionamiento, en la ventilación pulmonar, es decir, cómo inspiramos y cómo expiramos. Para ello disponemos de dos estructuras elásticas. Por un lado tenemos los pulmones, que son dos órganos que tienden a colapsarse, es decir, a no contener aire en su interior prácticamente, a ser más pequeños de lo que son, y por otro lado tenemos la caja respiratoria, compuesta por una caja ósea formada por las vértebras y las costillas y unos músculos que se insertan a su través, que son los músculos intercostales y el diafragma. Ambas estructuras son elásticas, es decir, tienen una fuerza que tiende a hacer a una más grande, a la caja torácica, y a otra más pequeña, a los pulmones. Esta fuerza se llama elasticidad o compliancia. Cuando ambas estructuras están juntas, una tiende a hacerse más grande y otra a hacerse más pequeña, de tal manera que hay un momento en el que están en equilibrio. La fuerza que hace una para hacerse más grande, la caja torácica, es igual a la fuerza que hace la otra, el pulmón, para hacerse más pequeña. De esta manera se mantienen en equilibrio. Nosotros podemos romper ese equilibrio haciendo un esfuerzo físico con nuestros músculos, de tal manera que podemos inspirar aire, meter aire en su interior. ¿Cómo hacemos esto? Nuestros músculos inspiratorios, fundamentalmente el diafragma, ayudado en parte por los intercostales, tienden a dilatar la caja torácica, de tal manera que la caja torácica tiende a tener menos resistencia elástica al ser más grande, ir hacia su punto de equilibrio, y los pulmones a tener más fuerza en contra, lo que denominamos compliancia, como ya hemos dicho. De esta manera cogemos aire de forma activa. Una vez que nuestros pulmones están llenos, ya sea de forma completa o de forma parcial, podemos dejar de hacer fuerza, relajar nuestros músculos, y la tendencia de la caja torácica será a volver al equilibrio del que antes hemos hablado. Es decir, expiraremos, eliminaremos el aire de forma pasiva, sin realizar ningún tipo de esfuerzo. Nosotros también podemos expirar de una forma activa, contrayendo los músculos expiratorios, los músculos intercostales igualmente, y los músculos abdominales, que son los fundamentales de la expiración. En este momento podemos realizar una expiración más rápida de la que haríamos de una forma pasiva, y aparte podemos llegar a un nivel de aire inferior al que tenemos cuando nos encontramos en equilibrio. Cuando nos encontramos con un paciente, pueden producirse estos distintos tipos de mecanismos. Puede inspirar de una forma parcial, de una forma habitual, de tal manera que tengan sus pulmones más aire del que tenían en el momento basal, o puede inspirar desde un punto de equilibrio hasta una capacidad mayor, hasta el punto en el que sus músculos no pueden dar más de sí, porque la fuerza que hacen los pulmones para contraerse es mayor de la que pueden aguantar. Por otra parte, podemos expirar aire de tal manera que lleguemos a un punto en el que ocurre lo mismo con la caja torácica. Es decir, que nuestros músculos no pueden hacer más fuerza de la que están haciendo para vencer esa resistencia elástica. De tal manera que es como si comprimiésemos un muelle. Llega un punto en el que el muelle se podría seguir comprimiendo si tuviésemos más fuerza, pero que no podemos hacerlo porque nuestras manos no llegan a más. Ese punto que le falta al muelle de contracción y que no llegamos a más es lo mismo que le ocurre a nuestros pulmones. Si nosotros expiramos, podríamos eliminar más aire del que tenemos en ese momento, pero no lo hacemos. Ese aire que queda dentro no se puede eliminar en ningún momento. Es lo que se llama volumen residual. ¿Cómo medimos los volúmenes pulmonares? Para ello disponemos de una herramienta fundamental que llamaremos espirometría. Esta consiste en un circuito cerrado en la que se conecta al paciente una boquilla, de tal manera que nosotros podemos saber el aire que inspira y el aire que expira, porque se mide mediante una máquina, y trazar una onda, como podéis ver en la gráfica que tenemos más abajo, en la que el aire que entra es una señal hacia arriba y el que sale es una señal hacia abajo. De esta manera podemos pedirle al paciente que respire de forma tranquila para evaluar cuánto aire introduce en sus pulmones de esa manera. Este aire que se introduce en sus pulmones en una respiración tranquila le pondremos un nombre, que es volumen corriente. Por otro lado, podemos pedir al paciente que desde ese momento en el que es una respiración tranquila siga inspirando de forma forzada hasta que no pueda más. Esa diferencia entre una inspiración normal y una inspiración forzada es lo que llamamos volumen de reserva inspiratoria.
Igualmente, dentro de una situación de equilibrio en la que los pulmones del paciente tienen el aire que le permiten tener cuando no hace ningún tipo de esfuerzo, cuando la fuerza que hace su pulmón hacia adentro es la misma que hace su caja torácica hacia afuera, podemos pedirle que expire de una forma forzada. A partir de ese punto podemos calcular otro volumen, al que denominaremos volumen de reserva expiratorio. Como veis, lo contrario de antes, que era inspiratorio. Nos queda un cuarto volumen, que no podemos calcular de esta manera, que es el volumen residual. Es aquel aire que está dentro de nuestros pulmones después de hacer un esfuerzo máximo para expirar, lo que denominamos una expiración forzada. La única forma de calcular este aire es mediante técnicas que nos permitan valorar el aire que queda ahí. Por ejemplo, como dice la pregunta, una pletismografía. Una vez respondida la pregunta, vamos a centrarnos en otro punto muy importante sobre los volúmenes respiratorios, que son las capacidades. Denominamos capacidades a la suma de volúmenes. Es decir, nosotros calculamos de forma directa los volúmenes mediante la espirometría o la pletismografía y calculamos las capacidades sumando esos volúmenes. La suma de volumen corriente con el volumen de reserva inspiratorio es lo que denominamos capacidad inspiratoria. La suma de los tres volúmenes que podemos calcular mediante la espirometría, es decir, capacidad de reserva expiratoria, volumen corriente y volumen de reserva inspiratorio, es lo que denominaremos capacidad vital. Y si sumamos los cuatro volúmenes, es decir, los tres anteriores más el volumen residual, obtendremos la capacidad pulmonar total. Como veréis más tarde, todo esto nos va a servir para interpretar los valores espirométricos. En la pregunta anterior hemos hablado de una forma de utilizar la espirometría, que consiste en pedirle al paciente que respire de forma tranquila, es decir, lentamente, aunque le pidamos en algunos momentos que lo haga de forma forzada, es decir, que llegue a su máximo, pero lo ha hecho lentamente. De esta manera podemos calcular lo que hemos llamado volúmenes estáticos. Ahora vamos a hablar de otro tipo de volúmenes, que son los volúmenes dinámicos. Estos volúmenes hacen referencia al tercer elemento que nos falta de la anatomía pulmonar, que son las vías respiratorias. Cuando el aire pasa a su través, hace una resistencia, de tal manera que el paso está condicionado por la amplitud de esa vía, de tal manera que cuantos más estrechas sean, más lentamente pasa el aire a través de ellas, con más dificultad. Esto lo podemos ver claramente en nuestra práctica diaria. No es lo mismo la respiración de una persona normal que la de un asmático en plena crisis, cuando sus vías están cerradas. Estas resistencias las podemos calcular mediante lo que llamamos espirometría dinámica, que consiste en pedirle al paciente que coja aire hasta donde más pueda, hasta que ya no le quepa más aire en sus pulmones, y a partir de ahí lo expire de forma forzada, es decir, lo más rápido que pueda. De esta manera llegará un punto en el que no pueda eliminar más aire y obtendremos una curva de aspecto de semiparábola. Durante los primeros segundos, fundamentalmente el primer segundo, la expiración del paciente será muy rápida, eliminará una gran parte de aire en la primera parte de la expiración y posteriormente la curva será más plana, hasta que llega un punto en el que no puede expirar más aire. De esta manera, solamente podemos calcular uno de los volúmenes anteriores, que es la capacidad vital total. En este momento se le pone un apellido que es capacidad vital forzada, ya que no es la misma que la capacidad vital de antes, la que llamaremos en ocasiones capacidad vital lenta. No es la misma porque luego veremos que en las patologías obstructivas a veces la capacidad vital forzada es significativamente menor que la capacidad vital lenta. Sin embargo, no es el volumen más importante de este tipo de espirometría, sino que lo es lo que llamamos el VEMS, que es el volumen expiratorio máximo en el primer segundo. Tiene otros nombres, como por ejemplo FEP1, que corresponde a sus siglas en inglés.
El BEMS corresponde con el aire que el paciente elimina en el primer segundo de respiración forzada, de tal manera que este aire suele corresponder aproximadamente a un 70% de la capacidad vital forzada del paciente. Cuando esta cantidad es menor, hablaremos siempre de lo que se denomina enfermedad obstructiva o componente obstructivo de una enfermedad de otro tipo, pero en definitiva de obstrucción pulmonar. La división entre el BEMS y la capacidad vital forzada es lo que se denomina índice de Tifenot, que como hemos visto es menor de 0,7, es decir, menor del 70% en los pacientes con obstrucción de las vías aéreas. Otro valor importante, pero mucho menos, es lo que denominaremos MMEF, o también flujo mesoexpiratorio. En esa curva que hemos visto antes, con la capacidad vital forzada, podemos valorar cuál es el 25% y el 75% de esa capacidad pulmonar. Y esos puntos de corte, valorar cuál es la pendiente entre ellos. Es decir, cuánto tiempo tarda el paciente en pasar del 75% al 25% de su expiración máxima. Esa diferencia, esa pendiente, es lo que denominamos MMEF o flujo expiratorio, flujo mesoexpiratorio. ¿Por qué es importante? Únicamente por una cosa en el examen, porque es el primer valor que se altera en un paciente con hábito tabáquico, incluso antes que otros valores respiratorios e incluso antes de que aparezca una clínica respiratoria. Respecto a la pregunta, debemos recordar lo que ya hemos dicho. Fundamental la respuesta incorrecta, es decir, que la relación entre el FEV1 o BEMS y la capacidad vital forzada siempre será menor de 0,7 o del 70% en un paciente con obstrucción pulmonar. Nos queda una forma fundamental de interpretar las espirometrías, que es lo que denominamos las curvas de flujo-volumen. No es, a diferencia de las anteriores, una forma de hacer la espirometría, sino de representar lo que hemos hablado antes, los volúmenes dinámicos. Es importante porque es quizá la principal forma de representar a día de hoy las espirometrías y porque aporta mucha información sobre la situación del paciente y nos pueden preguntar sobre ellas en el examen. En una curva de flujo-volumen representaremos en el eje horizontal los volúmenes del paciente en su pulmón en cada momento. En el eje vertical representaremos el flujo, es decir, podemos correlacionar cuánto puede respirar un paciente en función del aire que hay dentro de su pulmón. Esto nos vale para interpretar lo que hemos visto antes, cómo de potente es su pulmón y cuánta obstrucción contiene. Como veremos luego, nos va a permitir diferenciar entre patología obstructiva y restrictiva, porque las patologías obstructivas son problemas de las vías respiratorias, son problemas del flujo. Veremos curvas de menor tamaño, en las que aparentemente los volúmenes no están alterados, pero sí los flujos, especialmente los flujos máximos. Por otro lado tenemos las patologías restrictivas, en las que en principio no van a estar alterados los parámetros de flujo. Sin embargo, sí que habrá alteración de los parámetros de volumen. Se trata de patología del parénquima pulmonar, en la que no se alteran las vías respiratorias, con lo cual no tenemos obstrucción, no tenemos alteración de flujos, pero sí tenemos alteración de los volúmenes. Esta diferencia es fundamental porque nos va a permitir diferenciar entre dos grupos principales de enfermedades, las enfermedades obstructivas y las enfermedades restrictivas. Las enfermedades obstructivas son aquellas en las que, como acabo de decir, se altera la curva de flujo-volumen de manera que los flujos son de menor tamaño y en las que el índice de Tifenot es menor de 0,7. Dentro de ellas podemos encontrar cuatro fundamentales. Son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma, la bronquiolitis y las bronquiectasias. Cuando tengamos un paciente con obstrucción respiratoria, va a tener en un 95% de las ocasiones una de estas cuatro enfermedades. Por otra parte, nos podemos encontrar con enfermedades intersticiales, es decir, del parénquima pulmonar, que se presentan de esta forma. Son una excepción y son fundamentalmente unas pocas de ellas.
son la neumonía eosinófila crónica, la sarcoidosis, la silicosis, la alveolitis, la linfangioleumiomatosis y la histiocytosis X. Como veis, se trata de enfermedades poco frecuentes y difíciles de recordar. Existe una regla mnemotécnica tan válida como cualquiera de otras que nos dice que necesito sisar al ili. De esta manera la podéis recordar porque esta frase contiene todas las enfermedades que acabamos de comentar. Se trata de enfermedades poco importantes, pero como poco frecuentes pueden ser útiles para ser preguntadas por un profesor en un examen, por lo que nos puede venir muy bien la regla que os acabo de comentar. Dentro de las enfermedades restrictivas, nos encontramos fundamentalmente con tres tipos de enfermedades. Enfermedades pulmonares, en las que nos predominan la fibrosis pulmonar idiopática, las demás fibrosis pulmonares y las enfermedades intersticiales, ya sea por polvos, por elementos externos o enfermedades intersticiales intrínsecas. También tenemos las enfermedades de la musculatura pulmonar, de la musculatura de la caja torácica, que van a provocar enfermedades restrictivas. De esto hablaremos más tarde. Es importante que recordéis que entre ellas podemos encontrar la parálisis frénica, la miastenia gravis o las enfermedades neuromusculares. Aparte, también tendremos que forman parte de las enfermedades restrictivas las enfermedades de la caja torácica, por ejemplo, la espondilitis anquilosante, y todas aquellas enfermedades que impiden al paciente respirar de una forma normal, entre ellas la obesidad. Si observáis la pregunta que tenemos delante, es importante que os fijéis en las listas que acabamos de comentar para identificar aquella enfermedad que no se corresponde con lo que hemos comentado. La bronquiolitis es una enfermedad obstructiva, no restrictiva. Como os podéis fijar, en la respuesta 4 el profesor ha utilizado la regla mnemotecnia que hemos visto para hablar de la histiocytosis X, que aunque sea una enfermedad intersticial, tiene una patología obstructiva. Por último, recordad que la fibrosis quística es una enfermedad que provoca bronquiectasias, por lo tanto, una enfermedad obstructiva pulmonar. Vamos a aprovechar esta pregunta para que comprendáis cómo se alteran los volúmenes pulmonares que comentábamos antes de la espirometría en cada una de las enfermedades pulmonares. Vamos a distinguir dos grupos fundamentales, enfermedades obstructivas y enfermedades restrictivas. Y dentro de estas últimas, tres grupos de enfermedades. Por un lado, aquellas que afectan al parénquima pulmonar. Y por otro lado, aquellas que no lo afectan, es decir, enfermedades extrapulmonares. Y dentro de ellas distinguiremos dos grupos fundamentales. Las que afectan a la inspiración y aquellas que afectan tanto a la inspiración como a la expiración. Comenzando por las primeras, las enfermedades obstructivas, el patrón, el valor que nos define claramente que estamos ante una enfermedad obstructiva es el índice de Tifenó. Es fundamental este valor porque es el que nos va a decir si la enfermedad que tenemos delante de nosotros es obstructiva y debe ser, en este caso, menor de 0,7. En un paciente normal, en un sujeto sano, su valor rondará 0,8, es decir, el BEM será aproximadamente el 80% de la capacidad vital forzada. Nos damos de margen entre 0,8 y 0,7 para considerarlo una variante de normalidad, una situación subclínica en la que el paciente aún no puede considerarse un enfermo. Por debajo de 0,7 estamos ante un patrón obstructivo. El resto de valores se alteran en función de este y de la obstrucción que tenemos. Este paciente, como tiene unas vías respiratorias que le dificultan expirar el aire, eliminarlo, tenderá a acumular aire en sus pulmones para que le sea más fácil luchar contra él. Al tener más aire, como veíamos antes, la compliance pulmonar, su elasticidad, tenderá a hacerlo más pequeño con más fuerza. Tendrá más fuerza contra la que luchar contra unas vías aéreas resistentes. De esta manera es habitual que este tipo de pacientes tengan un volumen residual y una capacidad pulmonar total aumentadas. La capacidad vital forzada no tiende a alterarse, como mucho ser ligeramente menor de la habitual, y el valor que se disminuye con gran intensidad es el BEMS. De hecho, esta es la manera de la que el índice de Tifenó tiende a ser menor de 0,7, ya que la relación entre el BEMS y la capacidad vital depende de la disminución del BEMS.
Por otro lado, tenemos las patologías restrictivas, en las cuales el valor que nos va a definir que estamos ante una restricción pulmonar es el volumen residual y la capacidad pulmonar total, fundamentalmente esta última. Ante un paciente con una enfermedad restrictiva tendremos una capacidad pulmonar total disminuida. Como recordáis, para conocer la capacidad pulmonar total debemos conocer el volumen residual. Y el volumen residual solo lo podemos conocer de una manera, que no sea una espirometría, mediante otro tipo de pruebas, como por ejemplo una pneumatismografía. Esto es importante porque nos pueden preguntar en el examen sobre este último supuesto. ¿Nos vale una espirometría para diagnosticar una enfermedad restrictiva? La respuesta es no, porque no podremos saber nunca cuál es el volumen residual y por lo tanto no podremos saber si la capacidad pulmonar total está disminuida o no. Podremos presuponerlo por otros valores, pero no saberlo nunca. En todas ellas está disminuida la capacidad pulmonar total, ya sea a partir de todos los volúmenes respiratorios o solamente a partir de alguno de ellos. En las patologías que afectan a la inspiración y a la expiración, el problema está en que el paciente no puede expirar todo el aire que tiene en sus pulmones. Su caja torácica le impide expirar, ya sea porque no tiene fuerza o porque esta es muy rígida. De tal manera que en estos pacientes la capacidad pulmonar total está disminuida, pero a costa de la capacidad vital. El volumen residual suele ser normal o incluso estar aumentado. A diferencia de aquellas enfermedades que afectan tanto al parénquima como a la restricción inspiratoria. Es decir, estos enfermos pueden expirar correctamente, pero ya sea porque su musculatura inspiratoria está afectada, por ejemplo, en una parálisis frénica, o porque su parénquima es muy duro y no pueden inspirar correctamente, su volumen pulmonar está disminuido a costa de todos los volúmenes respiratorios, incluido el volumen residual. Nos puede surgir una pregunta: ¿cómo distinguir una enfermedad restrictiva parenquimatosa de una enfermedad extrapulmonar inspiratoria mediante la espirometría y la pletismografía? Bien, la respuesta es clara, no podemos distinguirla. Debemos realizar otra prueba diferente, que es una gasometría arterial. Mediante una gasometría arterial podemos calcular lo que se llama gradiente alvéolo arterial de oxígeno. Lo veremos más tarde. Este gradiente nos vale para saber cómo funcionan los pulmones, de tal manera que una enfermedad que afecte al nervio frénico, a la caja torácica o al diafragma no tendrá una alteración de la función pulmonar, con lo cual el gradiente alvéolo arterial de oxígeno estará conservado. No así en una enfermedad que afecte al intersticio pulmonar. Mediante un gradiente alterado podemos diagnosticar una enfermedad parenquimatosa y un gradiente normal nos permitirá decir que estamos ante una enfermedad restrictiva debido a una alteración extrapulmonar. Si nos centramos en la pregunta que tenemos delante, podemos responder claramente que un paciente con un BEMS disminuido, una capacidad pulmonar total normal, se tratará muy probablemente de una integración ventilatoria obstructiva. No tenemos el FEP1 y no podemos calcular, por lo tanto, el índice de difenó y saber que es menor de 0,7. Ahora, sabemos que la capacidad pulmonar total es normal, lo cual nos permite eliminar todas las respuestas que nos hablan de alteraciones restrictivas. Y ante un BEMS disminuido, aunque no sepamos cuál es su valor y no podamos estar seguros de que el difenó es menor de 0,7, lo más lógico es pensar que se trata de esta enfermedad. Vamos a pasar ahora a hablar de la ventilación pulmonar. Una vez que hemos entendido cómo funcionan nuestros pulmones, cómo cogen aire y cómo lo eliminan, podemos empezar a hablar sobre cómo se produce el intercambio gaseoso, es decir, cómo pasa ese aire que hemos inspirado a nuestras arterias, a nuestra sangre, y nuestra sangre elimina, por otra parte, el dióxido de carbono que ha captado en los órganos cuando estaban produciendo el metabolismo. El aire que inhalamos contiene unas concentraciones de dióxido de carbono y de oxígeno determinadas,
que no son las mismas que hay dentro de nuestros pulmones. El aire que llega allí se intercambia con el que hay en la sangre con una presión de oxígeno y de dióxido de carbono diferente, de tal manera que se va acumulando dentro de nuestros alveolos una cantidad importante de dióxido de carbono y se va eliminando la concentración de oxígeno. Si no estuviéramos continuamente respirando, el aire que quedase dentro de nuestros pulmones sería cada vez más parecido a una gasometría venosa, es decir, el aire que hay dentro, las presiones de oxígeno y dióxido de carbono dentro de nuestras venas. Para que se produzca un intercambio de gases eficaz, el aire que debe haber dentro de nuestros pulmones debe ser más limpio, debe tener más oxígeno y menos dióxido de carbono. ¿Cómo se consigue esto? Intercambiando aire, inspirando y expirando. Como has visto antes, tenemos lo que se llama un volumen corriente, que es aquel aire que cogemos y eliminamos continuamente, y tenemos por otra parte una frecuencia respiratoria. Si multiplicamos estos dos parámetros, nuestra frecuencia respiratoria, es decir, cuántas veces respiramos por minuto, aproximadamente unas 15, y por otro lado tenemos en cuenta nuestro volumen corriente, que como veíamos antes rondaba el medio litro, veremos que en cada minuto pasan por nuestros pulmones unos 7,5 litros de aire. Ese aire es lo que denominamos la ventilación pulmonar en cada minuto. ¿Cómo se controla esta ventilación pulmonar? ¿Cómo decide nuestro organismo cuándo tiene que inspirar, cuándo expirar, a qué frecuencia hacerlo y con qué intensidad? Para esto, parte de los gases que hay en nuestras arterias y en nuestras venas. Fundamentalmente de la presión de CO2, de dióxido de carbono. Cuando el CO2 aumenta en sangre, se produce un efecto sobre el centro neumotáxico, que está en el tronco del cerebro. De esta manera, aumenta la ventilación a costa fundamentalmente de aumentar la frecuencia respiratoria, de tal manera que se ventila más rápido y podemos eliminar más dióxido de carbono y captar más oxígeno. En los pacientes con patología pulmonar crónica, este efecto está alterado. Los receptores de nuestro tronco encefálico no son capaces de detectar concentraciones del PCO2 muy altas. En este caso, entran en juego los receptores externos, periféricos, que captan el PO2, la presión de oxígeno. De esta manera, en un paciente crónico, el estímulo respiratorio no será la presión de dióxido de carbono, será la presión de oxígeno. De tal manera que en estos pacientes, una presión de oxígeno alta disminuye la frecuencia respiratoria, disminuye la ventilación, y una presión de oxígeno baja la aumenta. Esto es muy importante porque en un paciente con una insuficiencia respiratoria crónica no debemos poner nunca mucho oxígeno en el aire que inspira, de tal manera que si le ponemos mucho oxígeno dejará de respirar, disminuirá su frecuencia respiratoria y por lo tanto su ventilación. La relación entre el dióxido de carbono en sangre y la ventilación es inversa. Es decir, cuando se duplica la ventilación, la PCO2 en sangre disminuye a la mitad. Esto es muy importante porque es el valor que utilizaremos ante un paciente cuando queramos ver cómo está ventilando. De tal manera que ante una PCO2 disminuida, menor de 35, sabremos que ese paciente está hiperventilando. Por ejemplo, porque tiene un ataque de asma y necesita captar más oxígeno en las vías obstruidas. O, por ejemplo, porque está nervioso y se encuentra en una situación de ansiedad y está hiperventilando por eso. Por otra parte, en un paciente con una PCO2 alta, sabremos que está hipoventilando, ya sea por la obesidad, por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o por cualquier otra razón. Ante la pregunta que tenemos delante, es importante que os fijéis en la respuesta 3, que es la respuesta falsa. La PCO2 no es directamente proporcional a la ventilación, sino al revés, como hemos dicho. La PCO2 es inversamente proporcional a la PCO2. De lo demás es todo cierto. Por ejemplo, recordad que el estímulo principal es la hipercapnia. Y en una situación crónica, el estímulo fundamental es la hipoxia. Respecto a la ventilación, esto es lo principal que debéis saber. El siguiente elemento que debemos conocer a la hora de comprender cómo funciona el intercambio gaseoso es la vascularización pulmonar.
es decir, la circulación pulmonar que permite que llegue la sangre hasta esos alveolos que son ricos en oxígeno y pobres en dióxido de carbono gracias a la ventilación pulmonar que acabamos de ver y en los que se va a producir el intercambio gaseoso. La circulación pulmonar tiene unas características propias. Por ejemplo, se produce a partir de la circulación derecha del corazón, es decir, la sangre que llega hasta los pulmones proviene de la aurícula derecha y del ventrículo derecho, no de la circulación sistémica. Por otro lado, se produce a presiones diferentes de las que teníamos en el resto del organismo. La presión arterial pulmonar máxima suele rondar los 15 milímetros de mercurio, a diferencia de los 120-130 que se alcanzan, en el mejor de los casos, en el resto del organismo. Un elemento fundamental y que debemos recordar tanto por su importancia fisiopatológica como porque puede ser preguntado en el examen es la respuesta de las arteriolas pulmonares a la hipoxia, que es precisamente la contraria que la circulación sistémica. Cuando tenemos una situación de hipoxia, por ejemplo, en un músculo, lo habitual es que las arterias de esa región del cuerpo se dilaten, con la finalidad de que llegue más sangre y ayude a limpiar el exceso de dióxido de carbono y la falta de oxígeno que se han acumulado en esa región del organismo. Sin embargo, ante una situación de hipoxia en el pulmón, el mecanismo es el contrario. Esos alveolos llevan a una vasoconstricción de las arterias locales. Esto, si lo pensáis, es lógico. Si nos encontramos con que una zona del pulmón está mal ventilada, por ejemplo, porque su bronquio principal está obstruido, lo razonable será que no pase sangre por esos alveolos, porque toda la sangre que pase por ahí no se oxigenará. De esta manera, la ventilación pulmonar se regula a sí misma, de tal manera que los alveolos mejor perfundidos están mejor ventilados y viceversa. Si os fijáis en las respuestas de la pregunta, la respuesta incorrecta es la primera. ¿Por qué esto es así? Porque, aparte de lo que hemos comentado, también ayuda la gravedad. Es decir, los vértices pulmonares están peor perfundidos porque la presión que hay en las bases es mayor, dado que la gravedad va a llevar más sangre a las bases que a los vértices. Por otra parte, la anatomía de las vías respiratorias, si os fijáis en un atlas, está hecha de tal manera que llega mucho más aire a las bases pulmonares que a los vértices, de tal manera que actúa el mecanismo que acabamos de comentar. Como las bases están mejor ventiladas, también estarán mejor perfundidas, porque sus arteriolas estarán más vasodilatadas. En cualquier caso, la relación ventilación-perfusión no es igual en todo el parénquima, aunque tanto los vértices están peor perfundidos como peor ventilados y las bases están mejor ventiladas y mejor perfundidas, la relación no es igual. De tal manera que, en comparación, los vértices están mejor perfundidos que las bases. Es decir, la diferencia entre la perfusión en los vértices y las bases es mayor que en la ventilación. De tal manera que, aunque llega menos sangre a los vértices que a las bases, llega menos oxígeno y, en comparación, la sangre es mayor que el oxígeno. En todo caso, la relación ventilación-perfusión en todo el pulmón se aproxima a 1, más en concreto a 0.8. Una vez que hemos comprendido cómo llegan hasta nuestros alveolos, por un lado el oxígeno y por otro la sangre que se tiene que oxigenar, es el momento de conocer cómo se produce dicho intercambio. Entre los mecanismos que encontramos en nuestro organismo para producir el intercambio de sustancias entre barreras, el que predomina en los alveolos es la difusión pasiva, es decir, el oxígeno y el dióxido de carbono se mueven a favor de gradientes, de donde más hay a donde menos hay. En el alveolo encontramos una alta concentración de oxígeno, mayor que de la sangre, por eso pasa el oxígeno de una a otra. Con el dióxido de carbono ocurre al revés. Como en nuestra sangre venosa hay mucha más concentración que en el alveolo, pasa de la sangre al alveolo. La difusión, cómo se mide la difusión y las alteraciones de esta, es un tema menor para el examen, así que lo dejaremos para una segunda vuelta. Vamos a centrarnos ahora en un tema que sí que es importante, no ya porque sea muy preguntado, sino porque es fundamental para entender otras cosas que vendrán luego. Se trata de la
del transporte de oxígeno y de la unión del oxígeno a la hemoglobina. Como bien sabéis, el oxígeno se transporta en la sangre unido a la hemoglobina, una sustancia, una proteína con 4 lugares de unión que se incluye dentro de nuestros glóbulos rojos. Esta proteína tiene una curva de unión al oxígeno de tal manera que no es lineal, es decir, a mayor presión de oxígeno hay mayor saturación de hemoglobina, pero esta relación no es tal que a doble presión haya el doble de oxígeno. Si os fijáis en la curva que tenemos en el gráfico, a presiones bajas un pequeño aumento de presión produce un cambio muy pequeño en la saturación. Posteriormente encontramos una zona media entre un 20-30% de saturación y un 90% de saturación, en los que con pequeños cambios de la presión se producen grandes cambios en la saturación de la hemoglobina. Sin embargo, a partir de un punto determinado que ronda el 90% de la saturación, grandes cambios en la presión de oxígeno producen cambios muy pequeños en la cantidad de oxígeno que hay en la hemoglobina. Esto es fundamental porque alrededor de un 3% del oxígeno que llevamos se transporta de forma libre, es decir, en la sangre sin unirse a hemoglobina. Lo que quiere decir que por mucho que aumentemos la presión de oxígeno por encima de 60 milímetros de mercurio, que es el punto en el que alcanzaremos aproximadamente el 90% de saturación, vamos a conseguir poco cambio en la saturación de oxígeno. Es decir, poco cambio en el oxígeno que llega a los tejidos. El resto de la curva también tiene su lógica. Si lo pensáis, al llegar a los tejidos necesitamos que se libere cuanto más oxígeno mejor. Por lo tanto, es interesante que el rango en el que pequeños cambios de presión producen grandes liberaciones de oxígeno esté en aquellos valores en los que encontraremos la presión de oxígeno en el resto del cuerpo. ¿Qué debemos saber de la curva de la hemoglobina? Fundamentalmente dos cosas. Una, por su importancia práctica, que es la que más nos va a importar a la hora de enfocar a un paciente y de enfocar preguntas del examen, y por otro lado un elemento menor pero que puede ser interesante a la hora de preguntarlo en un examen de este tipo de preguntas de test. Por un lado, lo primero, lo que va a ser fundamental para entender otras cosas de la neumología y a la hora de manejar pacientes, que es el punto en el que la hemoglobina alcanza una saturación del 90%, que es una presión de oxígeno de 60 milímetros de mercurio. No es una casualidad que se haya elegido este punto, 60 milímetros de mercurio o saturación de oxígeno del 90%, como punto de la insuficiencia respiratoria. Pues es a partir de aquí cuando grandes cambios en la saturación de oxígeno se van a deber a pequeños cambios en la presión de oxígeno. Lo que quiere decir que un paciente que tenga una presión de oxígeno en sangre de 59 tendrá una hemoglobina con mucho menos oxígeno que de una de 60. Si va de 60 a 61, el cambio será mucho menor, como podéis ver en la gráfica. El otro punto que puede ser importante a la hora de enfocar el examen, pero de mucha menor importancia, son aquellos cambios que afectan a la curva de la hemoglobina, es decir, cómo se desplaza hacia un lado o hacia el otro. Moverán hacia la derecha la curva, es decir, será más fácil que el oxígeno se disocie de la hemoglobina y haya menos oxígeno unido a esta cuando disminuye el pH, aumenta el CO2 en sangre, aumente el 2,3-difosfogliuterato, que es una sustancia que se libera por determinados elementos de la sangre, o cuando aumente la temperatura. Se producirá el efecto contrario, es decir, que la curva se mueva hacia la izquierda cuando ocurra un cambio a la inversa de las sustancias que hemos comentado. Es fácil recordarlo de una forma mnemotécnica, cambiando pH por hidrogeniones. Cuando aumenten los hidrogeniones, el CO2, el 2,3-difosfoglicerato y la temperatura, la curva se moverá a la derecha. Y cuando disminuyan estos cuatro elementos, la curva se moverá a la izquierda. Si lo pensáis, también es lógico. Un músculo, cuando ejerce ejercicio, estará caliente, estará acidótico por la producción de ácido láctico y será rico en dióxido de carbono. En ese momento, al llegar la hemoglobina al músculo, interesa que libere la mayor cantidad de oxígeno posible. Entonces la hemoglobina
estará condicionada por la situación de temperatura, de acidez y de dióxido de carbono, con lo cual será más fácil que se libere el oxígeno que lleva dentro. Si os fijáis en la pregunta, todas las respuestas que tenemos son ciertas, menos la respuesta 4. El aumento de hidrogeniones no desplaza la curva hacia la izquierda, lo hace hacia la derecha, como bien dice la respuesta 5, que la acidosis desplaza la curva hacia la derecha. Recordad que aumento de hidrogeniones y disminución de pH o acidosis es lo mismo. Una vez hemos hablado sobre la fisiología respiratoria, es decir, cómo se intercambia oxígeno y dióxido de carbono entre nuestra sangre y el aire ambiental, es el momento de que nos centremos en qué es lo que pasa cuando esos mecanismos no funcionan. Definimos la hipoxemia como una presión arterial de oxígeno menor de 80 milímetros de mercurio. Este es un punto elegido de forma arbitraria que se encuentra a medio camino entre la presión habitual, es decir, 100 milímetros de mercurio aproximadamente, y aquel punto que, como recordaréis de la disociación de la curva de la hemoglobina, 60 milímetros de mercurio, implica un cambio en la dirección de la curva sigmoidea, con lo cual, a partir de aquí, pequeñas pérdidas en la presión de oxígeno, 59 o 58 milímetros de mercurio, por ejemplo, implicarán que la cantidad de sangre que va con oxígeno es mucho menor. 60 milímetros de mercurio, debéis saber que es el punto en el que se define la insuficiencia respiratoria. Es razonable, por lo tanto, que tengamos un punto que definimos hipoxemia, 80 milímetros de mercurio, que nos da un cierto margen de seguridad hasta esos 60 milímetros de mercurio. ¿Qué mecanismos nos pueden llevar a una situación de hipoxemia o de insuficiencia respiratoria? Fundamentalmente podemos encontrar 5 diferentes, en los cuales podremos englobar prácticamente todas las patologías respiratorias. En algunas de ellas podemos encontrar varios de estos mecanismos combinados. Para empezar, tenemos una presión ambiental disminuida de oxígeno. Es decir, si en nuestro entorno hay un oxígeno con una presión menor de la habitual, que rondaría el 21%, con una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio aproximadamente, es normal que inspiremos menos oxígeno. ¿En qué circunstancias pasa esto? Es algo poco frecuente y que se relaciona fundamentalmente con las grandes altitudes. Si vamos al Himalaya a andar, a 8.000 metros de altura, el oxígeno que encontraremos estará muy disminuido. En estas circunstancias podríamos tener una hipoxemia por una presión ambiental disminuida de oxígeno, pero se puede circunscribir a esta circunstancia únicamente. El segundo mecanismo que encontramos es la hipoventilación. Cuando hipoventilamos, acumulamos mucho dióxido de carbono en nuestros pulmones. Si recordáis, la presión alveolar de dióxido de carbono era inversamente proporcional a la ventilación. Si ventilamos menos, habrá más dióxido de carbono en los alvéolos. Y si recordáis la fórmula de la presión arterial de oxígeno, esta dependía por un lado de la presión alveolar de oxígeno y por el otro de la presión alveolar de dióxido de carbono. Cuanto más dióxido de carbono hay en nuestros alveolos, menos oxígeno podrá haber en nuestra sangre. Es decir, aunque nuestros pulmones intercambien correctamente oxígeno, nuestra sangre será pobre en oxígeno. Este mecanismo ocurre fundamentalmente en aquellas enfermedades que producen hipoventilación, que se corresponden fundamentalmente con alteraciones de la motilidad muscular. Por ejemplo, la miastenia gravis es una causa fundamental de hipoventilación. También podemos encontrar aquí la obesidad, la cifoscoliosis y todas aquellas patologías que producen insuficiencia respiratoria crónica. Por ejemplo, la bronquitis crónica, ya que, como recordáis, en estas situaciones el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, es decir, la ventilación no está regulada por la presión de dióxido de carbono, sino por la presión de oxígeno. Y estos pacientes tienden a hipoventilar por un mecanismo central.
El tercer mecanismo sería lo que denominamos alteración de la relación ventilación-perfusión. Si a algunas zonas del pulmón llega mucho oxígeno, pero no llega sangre, no se producirá intercambio de oxígeno o se producirá poco intercambio de oxígeno en esas zonas. Por ejemplo, puede ocurrir también lo contrario, que en algunas zonas llegue bastante sangre, pero llegue poco oxígeno a través de los alveolos. Esto se produce cuando hay un desequilibrio entre las vías respiratorias y los capilares arteriales de los pulmones. Cuando está desequilibrada el intercambio de sangre con el de oxígeno, con el de aire, se produce lo que se denomina alteración de la relación ventilación-perfusión. Como recordáis, aproximadamente es de 1 en condiciones normales. Este es el principal mecanismo que vamos a encontrar en casi todas las enfermedades respiratorias como desencadenante de la hipoxemia. Cuando este mecanismo llega al límite, es decir, hay una región del pulmón a la que no llega nada de aire y sí llega sangre, se produce el cuarto mecanismo, que es lo que denominamos efecto Shunt. El efecto Shunt es muy característico porque, como veremos más tarde, por mucho que aumentemos la presión inspirada de oxígeno, es decir, es indiferente que pongamos al paciente en condiciones ambientales con una mascarilla que le proporcione un flujo del 30, del 40 o incluso del 100% de oxígeno, no cambiará la presión arterial de oxígeno. ¿Por qué? Es lógico. Como hemos dicho, la hipoxemia en estos momentos está producida porque hay regiones del pulmón a la que no llega aire inspirado y sí llega sangre. Por mucho que aumentemos la tensión ambiental de oxígeno con una mascarilla que le proporcione al paciente mucho oxígeno, ese oxígeno no va a llegar a la sangre porque se debe a regiones en las que no hay intercambio gaseoso. ¿Cuándo se produce este mecanismo? Digamos que hay dos grupos fundamentales de trastornos. Por un lado tenemos las fístulas arteriales venosas, que pueden ser congénitas, por ejemplo en el síndrome de Rendreux-Osler-Weber, o pueden ser adquiridas. Por ejemplo, en la cirrosis hepática aparecen fístulas arteriovenosas en el pulmón que pueden producir efectos Shunt. También ocurre en la aparición de bronquiectasis en un paciente. En estos casos, la sangre pasa directamente de las arterias a las venas sin que haya ningún tipo de intercambio gaseoso en los alveolos. El otro grupo de enfermedades que pueden producir este tipo de trastornos es en la ocupación de los alveolos por algo que no sea oxígeno. Podemos tener por un lado una ocupación por material purulento, lo cual sería una neumonía infecciosa. Podemos tener una ocupación por sangre en una hemorragia alveolar. También podría estar ocupado por agua o por plasma, lo que ocurre en el edema agudo del pulmón, ya sea de origen cardiogénico o no cardiogénico, lo cual denominamos síndrome de distrés respiratorio del adulto. Por último, también estaría producido en aquellos casos en los que los alveolos no están ocupados por nada, es decir, tampoco están ocupados por aire. Esto es lo que denominamos atelectasia y puede estar, por ejemplo, producido por una compresión de un bronquio principal por una masa o por un cuerpo extraño. Si un niño, por ejemplo, aspira una canica que se le queda obstruida en un bronquio, esa parte del pulmón dejará de respirar y se producirá un Shunt con el efecto que hemos comentado. El último mecanismo que vamos a describir, que es poco frecuente, igual que el primero que describimos, es la alteración de la difusión. Cuando se engrosa el intersticio, aparece una alteración de la difusión en la cual el intercambio de gases está disminuido. Digo que es poco frecuente no porque el intersticio se engrose en pocas enfermedades, sino porque la reserva que tiene nuestro pulmón es muy alta. Es decir, si la sangre pasa alrededor del alveolo durante un segundo, el intercambio gaseoso se produce únicamente en las primeras 3 décimas de segundo. Al pulmón le sobran 7 décimas de segundo en las cuales ya no hay intercambio gaseoso porque se ha intercambiado todo lo que había que intercambiar. Para que se produzca una enfermedad por alteración de la difusión,
el engrosamiento del intersticio debe ser de tal calibre que esos 7 décimas de segundo, esa reserva funcional del 70% no sea suficiente. Esto puede llegar a ocurrir fundamentalmente en enfermedades intersticiales y en los enfisemas pulmonares. En este último, en el enfisema pulmonar, no es debido a una disminución, a un engrosamiento del intersticio, sino a una disminución de la cantidad de alveolos. Al disminuir la superficie de intercambio, también disminuye la capacidad de difusión, que depende, como ya sabéis, de la superficie de difusión y del grosor del intersticio. Una cosa muy característica de estos pacientes es que desaturan con el esfuerzo. El paciente puede estar correctamente euneico, es decir, con saturación de oxígeno del 98-99% cuando está sentado, pero cuando se le exige un esfuerzo en el cual la sangre se mueve más rápido por el alveolo y en vez de tardar un segundo en recorrerlo, tarda, por ejemplo, medio segundo, es cuando aparece la situación de hipoxemia. Estos pacientes, por lo tanto, desaturan con el esfuerzo, disminuye la cantidad de oxígeno intercambiado con el esfuerzo. Vamos a aprender a interpretar ahora mismo una gasometría arterial de oxígeno, desde el punto de vista respiratorio. Las gasometrías se pueden interpretar en dos asignaturas diferentes. En nefrología, en la que nos centraremos en las situaciones de acidosis y alcalosis metabólica, y en neumología, en la que nos importa es distinguir cuál es la causa que hay detrás de una insuficiencia respiratoria de un paciente, y si esta es aguda, crónica, o se trata de una agudización de una enfermedad crónica. Lo primero en lo que nos tenemos que fijar cuando veamos una gasometría arterial ante un paciente respiratorio es en su presión arterial de oxígeno, que debe estar baja, por debajo de 60, insuficiencia respiratoria aguda o crónica, y por debajo de 80, hipoxemia, como ya sabéis. Posteriormente nos fijaremos en la presión arterial de dióxido de carbono. Su valor normal está entre 35 y 45 milímetros de mercurio. De tal manera, cuando esté por debajo de 35 hablaremos de hiperventilación, y cuando esté por encima de 45 hablaremos de hipoventilación. Si recordáis, la relación entre la ventilación y la concentración alveolar de oxígeno es inversa. Cuanto más dióxido de carbono hay en sangre, menos está ventilando el paciente. Esto es importante para distinguir las causas de insuficiencia respiratoria. Cuando tengamos un paciente hiperventilando, tendremos que plantear que su patología se debe a un trastorno en el cual el intercambio de oxígeno está alterado. Por ejemplo, en un shunt en el cual el paciente intenta compensar el déficit de oxígeno con una ventilación más rápida. Generalmente esto ocurre en patologías agudas, como luego veremos. Sin embargo, una presión arterial de dióxido de carbono elevada nos habla de hipoventilación, en la cual podemos encontrar enfermedades neuromusculares de la caja torácica, por ejemplo la obesidad, la miastenia gravis, la escoliosis, como ya hemos visto antes, o nos podemos encontrar ante una patología pulmonar crónica. Los pacientes crónicos tienden a acumular dióxido de carbono. Esto ocurre por una razón básica. Si recordáis cuáles son los mecanismos de control de la ventilación, el control más rápido se producía por la concentración de dióxido de carbono en el bulbo raquídeo, en el pH en aquella región. Este era un mecanismo central que controlaba la ventilación, pero que tenía una adaptación fácil. Es decir, si un paciente permanece 2 o 3 días en insuficiencia respiratoria, este mecanismo desaparece. Y en ese momento la ventilación pasa a depender de la presión arterial de oxígeno. Al desaparecer el mecanismo debido a la presión de dióxido de carbono, es normal que estos pacientes no se tiendan a eliminar este gas y tienden a acumularlo en sangre. Cuando tengamos una gasometría con una presión de CO2 elevada, tenemos que intentar distinguir si eso es algo agudo o algo crónico. En situación aguda nos encontraremos con una
acidosis respiratoria con un bicarbonato normal, es decir, al riñón aún no le ha dado tiempo a compensar esa acidosis. El pH será menor de 7,35 o rondará 7,35, será 7,36, 7,37 aproximadamente, y el bicarbonato será normal, con un valor en torno a 25. Entre 23 y 27 se considera normal. Cuando tengamos un paciente con una insuficiencia respiratoria crónica con hipoventilación, nos encontraremos con un dióxido de carbono elevado, por ejemplo, de 50 de 60, con un bicarbonato también elevado, de tal manera que el pH estará compensado en torno a 7,4. Un paciente con insuficiencia respiratoria crónica con hipoventilación puede complicarse y tener un episodio de insuficiencia respiratoria aguda encima de su proceso. Por ejemplo, un paciente bronquítico puede tener una neumonía que le complique su situación basal. En estos casos, la presión de dióxido de carbono estará elevada, el bicarbonato estará elevado porque se estará compensando de forma crónica, pero el pH estará disminuido. Es decir, el paciente tendrá una acidosis que ha compensado, que es la crónica, y una acidosis que no ha compensado, que es la aguda. En resumen, podemos tener una PCO2 con bicarbonato normal, insuficiencia respiratoria aguda con hipoventilación, una PCO2 elevada con un bicarbonato normal y un pH disminuido, que es lo que acabamos de comentar, una presión de dióxido de carbono elevada con un bicarbonato elevado y un pH normal, que será una insuficiencia respiratoria crónica compensada, y una presión de dióxido de carbono elevada con un bicarbonato elevado y un pH acidótico, que será una insuficiencia respiratoria crónica agudizada. El tercer elemento en el que nos vamos a fijar en una gasometría arterial es el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Como recordáis, disponíamos una fórmula para calcular este gradiente, que relacionaba la presión arterial de oxígeno con la presión alveolar de oxígeno. La presión alveolar dependerá fundamentalmente de la presión en el aire inspirado, lo que denominamos la fracción inspiratoria de O2. En condiciones normales será del 21% cuando respiremos aire ambiental, pero podemos tener situaciones en las que esta concentración de oxígeno sea mayor, del 24, del 28 o incluso del 100%. Esto ocurrirá cuando aportemos oxígeno a un paciente de forma artificial como tratamiento. El gradiente alveolo arterial de oxígeno es importante porque nos habla de patología pulmonar o extrapulmonar. En las patologías pulmonares el gradiente está elevado, es decir, el pulmón no intercambia bien y con una presión alveolar de oxígeno buena no alcanzamos presiones buenas en sangre. Un gradiente normal ronda aproximadamente los 15 milímetros de mercurio de diferencia entre el alveolo y la sangre arterial. Cuando el gradiente sea normal, podemos decir que el problema no está en el pulmón, sino que está fuera, ya sea en la caja torácica, por ejemplo, una hipoventilación, o una situación en la que la presión ambiental de oxígeno está disminuida, por ejemplo, en las grandes alturas. Por último, nos vamos a fijar en cómo responde esa gasometría al aporte de oxígeno. Como recordáis, hay una situación especial que es el shunt, en el que por mucho oxígeno que aportemos al paciente no cambiará su situación respiratoria. Si nos centramos en la pregunta que tenemos delante, con lo que hemos hablado es fácil de comprender la situación en la que nos encontramos. Si os fijáis, se trata de un paciente en el que en una situación habitual, cuando se encuentra bien, tiene una presión arterial de oxígeno disminuida, de insuficiencia respiratoria crónica, 58 es menor de 60 milímetros de mercurio. Este paciente, por otra parte, tiene una presión arterial de dióxido de carbono elevada, 46. Si recordáis, el límite normal es 15. Nos encontramos, por lo tanto, con un paciente que cuando está bien tiene una insuficiencia respiratoria crónica con hipoventilación. Este paciente llega hoy a la urgencia de nuestro hospital con la gasometría que trae después, con un pH de 7,36, una presión arterial de oxígeno de 50 y una presión arterial de dióxido de carbono de 60.
con un bicarbonato de 35. ¿Qué podemos decir de este paciente? Pues que está peor de lo habitual. Cuando tiene 58, ahora tiene 50 de oxígeno en sangre. Por otra parte, el pH está disminuido, es de 7.36, muy cerca de la situación de acidosis. Y aparte es un pH menor del que tiene él habitualmente, que es de 7.40. Como tenemos una presión de dióxido de carbono elevada y un bicarbonato elevado, podemos centrarnos en la tabla que vimos antes, en la cual podemos clasificar a este paciente como una insuficiencia respiratoria crónica con hipoventilación que se ha agudizado. Es decir, sería la respuesta número 3. Una gasometría arterial compatible con una acidosis respiratoria compensada. Sin embargo, como bien sabéis, aunque esté compensada, en este momento se encuentra en situación aguda en la que, aunque el pH sea normal, mayor de 7.35, está peor que la situación habitual. Es decir, está compensada y en este momento se ha agudizado. Una vez que hemos definido los mecanismos principales de la hipoxemia y hemos visto cómo se interpreta la gasometría arterial, vamos a centrarnos en hacer un diferencial rápido entre las 5 causas de hipoxemia y cómo distinguirlas mediante una gasometría arterial. Cuando veamos una insuficiencia respiratoria, en lo primero que nos vamos a fijar es en la presión arterial de dióxido de carbono, para ver si el paciente hipoventila o no hipoventila. Es decir, buscaremos una presión alveolar de dióxido de carbono elevada o normal o disminuida. Si nos encontramos ante una hipoventilación, ya hemos encontrado el mecanismo por el cual el paciente está en insuficiencia respiratoria. Si la presión del CO2 es normal o está disminuida, el siguiente paso será evaluar el gradiente alveolo arterial de oxígeno. De tal manera que ante un paciente que tenga un gradiente normal, si tenía una PCO2 normal o disminuida, le diagnosticaremos de disminución de oxígeno en el aire inspirado, es decir, será un paciente a una gran altura. Esto no nos va a ocurrir en la vida cotidiana, pero sí puede pasar en el MIR. En la vida cotidiana sabremos que el paciente está respirando a gran altura cuando le atendamos en un centro de salud, por ejemplo, en los Alpes o en el Himalaya. En nuestra vida habitual, si estamos trabajando en una región costera, sabremos que ese paciente de entrada no va a estar respirando a una gran altura, sino que está a nivel de tierra. Sin embargo, en el MIR, un paciente con un gradiente alveolo arterial de oxígeno normal, con una insuficiencia respiratoria o una hipoxemia y una hipoventilación, será un paciente que está respirando a grandes alturas. Si nos encontramos que la presión de CO2 está disminuida o es normal y el gradiente está elevado, debemos valorar cómo ese paciente mejora al ponerle oxígeno extra. Como recordáis, ante un shunt el paciente no mejorará. Es decir, como el oxígeno que ponemos no llega hasta la sangre, porque el problema es que hay ciertos capilares a los que no llega oxígeno por los alveolos, por mucho oxígeno que pongamos, el paciente no mejorará. Si el paciente no mejora con oxígeno, estamos ante un shunt. Si el paciente sí mejora, nos encontramos ante uno de los dos mecanismos que nos quedan. Una alteración en la relación ventilación-perfusión, que será lo más frecuente, o una alteración de la difusión. Como vimos antes, los pacientes con alteración de la difusión desaturan con el esfuerzo, es decir, desarrollan una insuficiencia respiratoria más grave, mucho más grave, cuando hacen un esfuerzo. Sin embargo, la forma académica de distinguir entre los dos procesos es realizar una prueba de difusión libre de CO, es decir, una DLCO, que nos la pueden preguntar en el examen libre. Ante esta pregunta que tenemos delante, nos encontramos con un paciente que está en insuficiencia respiratoria aguda, con una PO2 de 55, una PCO2 de 37, es decir, que no está
hiperventilando, con lo cual hemos pasado el primer paso de nuestro algoritmo y nos centraremos en el gradiente alveolar arterial de oxígeno, que está aumentado, es de 48. En esta situación también descartamos que esté respirando a grandes alturas y nos centramos en cómo mejora el paciente con oxígeno. Como podéis ver, al colocarle una mascarilla con oxígeno, el paciente mejora, pero no mejora de una forma demasiado evidente. Sin embargo, no se puede decir que no mejora, con lo cual podemos descartar de una forma razonable el efecto Shunt. Entre las opciones que tenemos delante, un efecto Shunt sería, por ejemplo, la opción 5, en la cual los alveoles están rellenos de algo que no es aire, están rellenos de agua. Estamos con un edema de pulmón con un efecto Shunt. Sin embargo, lo que tiene nuestro paciente es una alteración de la relación ventilación-perfusión o una alteración de la difusión. No podemos saber cuál de las dos es porque no disponemos de un test de difusión de este paciente. Vamos a centrarnos ahora en cada una de las respuestas. Una crisis neasténica, como hemos visto, producirá una hipoventilación con un gradiente alveolar arterial de oxígeno normal, es decir, no se trata de esto. Una neumonía neumocócica, igual que la opción 5, producirá un efecto Shunt, ya que en este caso los alveolos están rellenos de pus. La opción número 4 producirá igualmente una hipoventilación. Los pulmones funcionan correctamente, pero el paciente está intoxicado por benzodiazepinas, con lo cual hipoventila. La opción que nos queda es la opción 2, el tromboembolismo pulmonar. En el tromboembolismo pulmonar se produce una alteración entre la relación ventilación-perfusión. Hay una región del pulmón que no está bien perfundida, dado que hay un trombo en una arteria, y esto produce igualmente alteraciones de la perfusión en esa zona y alteraciones de la ventilación en otras zonas de forma refleja. Esto lo veremos cuando hablemos del tromboembolismo pulmonar. Por lo tanto, la respuesta correcta es la 2.